Hola, buenas noches. Estamos en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Una tertulia, una mesa redonda que le llega a través de Radio Vitoria. Esta noche hablaremos de un tema que, aunque cercano geográficamente, nos remonta siglos atrás, exactamente hasta la época romana, incluso antes de la época romana. Durante la próxima hora hablaremos del conjunto arqueológico de Iruña Velella, una ciudad de época romana en el País Vasco. Y para hablar de todos estos temas, todos los temas que rodean a Iruña Velella, para saber más de esta ciudad, al fin y al cabo, hemos reunido aquí a 3 expertos, 3 arqueólogos, que conocen muy bien el tema que nos ocupa. Está aquí con nosotros Idoia Filloy, buenas noches. Hola, buenas noches. Idoia Filloy es arqueóloga, como hemos dicho, ha dirigido varias excavaciones, entre ellas el poblado indígena de Carasta o los enclaves de la época romana de Las Ermitas, en Espejo, y el de Uralde, en Treviño, entre otros. Sus investigaciones se han basado en el fenómeno funerario, en la Edad del Hierro, en Euskal Herria, además de otros aspectos, como cerámica romana, si no me equivoco. Los materiálicos, sí, con ellos andamos. Y además de Idoia Filloy, está aquí con nosotros Óscar Escribano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar, tú eres paleontólogo, si no me equivoco. Te dedicas en concreto a la arqueozoología, exactamente investigas los vestigios animales y yacimientos arqueológicos en la época romana en Málaga. Sí, bueno, hasta ahora en Málaga. Así es. Y por último tenemos con nosotros al propio director del programa de investigación del Ciudad de Iruña, Eliseo Gil Cubillega. Buenas noches. Buenas noches. Eliseo Gil es arqueólogo también, especialista en época romana, y ha sido el coordinador del primer coloquio internacional sobre la romanización en Euskal Herria, que además ha sido recientemente publicado, ¿verdad? En efecto, hay que decir, y como suelen hacer los artistas, un poco de autopropaganda, que somos incluso prisioneros de nuestro propio éxito. Se ha distribuido ya la edición, corta como siempre en temas culturales, pero a tal punto que ya se ha agotado en estos momentos. Es decir, prácticamente acaba de salir a su venta al público y ya hemos conseguido colocar toda la edición. Es el primer coloquio internacional sobre romanización en Euskal Herria. Pues bien, hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia. La ciudad de Iruña Velella. Hoy en día se puede visitar fácilmente, aquí cerquita de Vitoria, en dirección a Madrid, pero bueno, es algo más de lo que se ve a propia vista, ¿verdad? Iruña Velella, y además a los ojos de 3 expertos, pues todavía más. Iruña Velella es una gran biblioteca de datos sobre la época romana y sobre las relaciones entre romanos, indígenas, de todo esto. Lo haremos en la próxima hora. ¿Qué hace exactamente de este yacimiento algo tan importante? Hombre, me vais a permitir tomar la palabra. Ciertamente, Iruña es una pieza emblemática de nuestro patrimonio. Yo creo que objetivamente considerado. Evidentemente, el que dirige o que tiene la responsabilidad de un programa de estas características, pues siempre piensa que su excavación, que su programa de investigación, que su yacimiento es el más importante. En este caso concreto, yo creo que objetivamente podemos decir que esto es así. Tenemos un gran conjunto arqueológico que concentra en sí mismo más de 15 siglos de historia continuada. Luego incidiremos un poco pues, sobre qué periodos, pero fundamentalmente pues, toda la etapa indígena, todo el mundo prerromano y toda la etapa romana. Tenemos un conjunto con un muy buen nivel de conservación. Eso lo diferencia o lo hace particularmente interesante pues con relación a otra parte o a otros elementos de nuestro muy variado y muy amplio patrimonio histórico, patrimonio arqueológico en este caso. Y digamos que tiene un potencial enorme desde 2 puntos de vista, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la musealización. Es decir, si hay un lugar, y luego podemos hablar específicamente también sobre este tema, si hay un lugar, como decía, apropiado pues para hacer un parque temático, para hacer un parque arqueológico, pues este es Iruña Velella, efectivamente. Además supongo que desde vuestras distintas especialidades lo veréis diferente, ¿verdad? Pues sí, evidentemente Iruña es un sitio que está muy a mano para ir a visitarlo. Está junto a la N1, es de muy fácil acceso, tiene guarda, o sea que se puede visitar, no como otros que están siempre cerrados, sino que se puede visitar. Es un sitio muy agradable para verlo, de estos sitios que pasear es bonito por allí. Y luego evidentemente está todo el aporte de materiales que hemos estado trayendo en las excavaciones y que se puede completar la visita al yacimiento para el museo donde están expuestos esos materiales. Sí, creo que es importante hacer notar a nuestros oyentes que efectivamente
este conjunto arqueológico no es un yacimiento al uso que después de una campaña de verano además se cierra al público y demás, sino que forma parte de hecho de la red de museos, del servicio de museos de Diputación Foral de Álava, y está abierto todo el año. Incluso pues una visita de grupo programada pues a través del servicio de museos de Diputación se puede concertar y demás. O sea que quiero decir que tiene todas las posibilidades ese potencial de visita, ¿no? Y como muy bien decía ya, además pues siempre es interesante complementar esa visita a las ruinas con una visita al Museo de Arqueología de Álava, ¿no? Donde están depositados pues algunos de las piezas más emblemáticas de este yacimiento, donde están expuestos también. Además, bueno, tú como... No sé, pues bueno, igual como has preguntado un poquillo antes, desde el punto de vista científico también, ¿no? Pues el potencial de Iruña es desde luego grandísimo. Y visto un poco desde el punto de vista de la arqueología, pues la verdad es que la romanización no hay mucho publicado hasta ahora y Iruña está sin estudiar. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, Efectivamente. pero desde luego la información que puede llegar a dar es extensísima y... Sí, durante un periodo de tiempo muy amplio, que es gran parte de su interés también. Sí, igual sería interesante también para los oyentes explicar lo que es la arqueología, ¿no? Por ejemplo, esta palabra así tan larga y tan... Más tarde hablaremos del tema de la fauna en un yacimiento arqueológico como el de Iruña, pero sí, tú mismo, Bueno, si queréis, la definición un poco es la arqueología, si divides la palabra está clara, ¿no? Es arqueo y zoología, ¿no? Es el estudio de los animales localizados en yacimientos arqueológicos, tradiciones arqueológicas. Se diferencia un poquillo de la paleontología, pues en que la paleontología estudia la evolución de los animales y el hombre, pues sin preocuparse de las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, bueno, lo que podemos sacar de todo este estudio, pues es un poco el tipo de alimentación que tenían, luego, por ejemplo, utensilios que hacían o pues un poquillo todo así, todo lo que va relacionado con los restos óseos que podemos encontrar allí. Más tarde hablaremos, no hemos dicho de eso. Vamos a remontarnos ahora a esos 15 siglos o más de 15 siglos de historia en Iruña. Se habla de que hubo ahí una convivencia entre, por supuesto, la cultura indígena de Euskal Herria de aquel momento con aquella nueva cultura romana, ¿verdad? Sí, es que, bueno, Iruña ante todo es, en primer lugar, un gran pueblo de indígenas, uno de los mayores del territorio. Si tenemos un poco en mente el pueblo de La Hoya, que es quizás un poco también por ser visitable uno de los más conocidos, hay que tener en cuenta que si en La Hoya tiene, creo no equivocarme, 4 hectáreas, el poblado de Iruña pues tendría bastantes más, estaríamos hablando pues, de 50 hectáreas, una cosa así, de poblado, o sea, es muy grande. Y bueno, en un momento dado entran en contacto con el mundo romanizador y el poblado se romaniza, pero no es que venga un cambio de gente, sino que son los mismos indígenas que en un momento dado se aculturan, cogen la cultura romana, reurbanizan todo su hábitat, cogen materiales de esa nueva cultura y eso es lo que ocurre. Entonces esa es una interacción muy interesante que estamos constatando. Sí, de hecho es un tema muy importante, ¿no? Siempre en este país uno de los, digamos, de los mitos históricos o de los lugares comunes al uso suele ser ver la etapa romana pues como un primer proceso de dominación por parte de una potencia extranjera, ¿no? Hay que plantearse las cosas pues como la imagen popular que estoy seguro de que todavía gran parte de la gente tiene, o incluso en algunos manuales históricos todavía se puede ver esa imagen de esa imagen efectivamente de Asterix Obelix, que tiene un gran potencial. Quiero decir que Asterix Obelix pues está muy bien, nos introduce a todo ese mundo, ¿verdad?, de contacto entre una población indígena, como en este caso puede ser los galos y el mundo romano, pero aparte de su vertiente positiva, pues tiene también una distorsión, ¿no? Siempre nos induce a una forma de interpretar la historia muy completa. Y más pues en un pueblo como el nuestro, pues que somos parcialmente pues tendenciosos con estos temas, ¿no? Que siempre volvemos a mirarlos siempre desde una óptica muy actual, ¿no? Muy intentando pues hacer un salto en el tiempo, y en definitiva el pasado es una cosa y el presente otra, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Siempre muy claro, y no ser responsable, no sentirse responsables de la antigüedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues Iruña es efectivamente uno de los lugares clave para entender un poco, pues efectivamente, como decía Idoia, ese proceso de interacción, ¿no? En definitiva, no nos tenemos que imaginar una presencia de contingentes extranjeros, de población itálica, de legiones y demás, llegando a este remoto extremo de lo que en su día fue el imperio.
evidentemente hay un aporte poblacional, pero sobre todo es la historia de nuestro propio pueblo, como decía, parafraseando a Jorge, la historia de aquí, ¿no? Y de la gente de aquí, y cómo, pues al final, con su cultura propia y con lo mejor de la cultura clásica, pues se llega a un producto pues específico, ¿no? Fueron 5 siglos en el grupo de convivencia. Ahí es nada, ¿no? Hay 5 siglos de convivencia con el Estado romano, ¿no? Siguiendo con estos planteamientos así al uso. Bueno, se dice que no es una época, quizás la edad del hierro, que refiere al final la convivencia entre indígenas, cultura indígena, cultura romana, muy rica en literatura o en documentación. Allí Iruña ha sido una aportación decisiva. Sí, bueno, me vais a perdonar que vuelva a saltar a la palestra aquí a comerme el micrófono, ¿no? ¿Quién es el jefe? Decía eso, las fuentes clásicas son muy parcas en general, no solo para Euskal Herria, sino incluso en general a nivel de toda la península son muy parcas las fuentes clásicas. Y más si nos centramos con aquí. Tenemos espigadas con referencia a Iruña, pues yo creo que cinco referencias en las fuentes clásicas. Tenemos a Ptolomeo, Plinio el Viejo, un par de itinerarios, es decir, para entendernos así un símil de mapas de carretera de época romana que mencionan dentro de una serie de puntos, mencionan a Velella, y una referencia tardía, un documento oficial tardorromano, concretamente se llamaba la Noticia Dignitatum, que recoge pues una serie de cargos, de unidades militares y de puestos civiles que se distribuyen en diferentes ciudades, en diferentes lugares del imperio, y en los que aparece citado también Velella y Iruña. Entonces, como puede verse, estos son 5 referencias que caben en media cuartilla. Es todo lo que la historia oficial tiene sobre este rinconcito en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso la arqueología es especialmente relevante. Jugó el saber leer lo que se está excavando allí. El poder leer los materiales, el interpretar cronologías, el relacionar entre cultura indígena, cultura romana. Y bueno, si nos quitamos de la cabeza el tema de Asterix, el tema de las legiones romanas, todo esto, ¿con qué nos quedamos? Es decir, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida cotidiana hace 15 siglos? Aquí cerca, aquí en Vitoria, no exactamente en Vitoria, unos kilómetros de Vitoria, pero bueno, cerca de Iruña. Sí, es que tenemos que pensar un poco que Iruña en época romana era como Vitoria en la actualidad, era un poco ese lugar, la capital, si queremos llamar, de un amplio entorno alrededor suyo, y hemos de imaginarnos una vida cotidiana muy normalizada, con una población dedicada sobre todo a la agricultura. Ten en cuenta que la tradición cerealista de Álava pues viene desde bastante antiguo, desde bastante antes que los romanos. Otras gentes dedicadas a sus labores artesanales, porque tenemos constancia pues de la elaboración de la metalurgia del hierro, de metalurgia del bronce. O sea que había también, sobre todo en el caso de Iruña, al ser un núcleo grande, había una población artesanal bastante importante que suministraba en gran parte las necesidades de la propia ciudad. Y luego, bueno, hay que pensar pues eso, que habría una clase de gente más potentes económicamente, que tenían unas casas muy grandes. Ya nos gustaría tener casas como las que tenían, porque estamos excavando en la actualidad una casa que tiene ¿cuántos metros cuadrados aproximadamente? Aproximadamente 900 metros cuadrados. O sea, esta vez una casa... Exacto, pero bueno... Como estuviese el precio de un metro cuadrado, como está en mi casa. Desde luego, pero vamos, debe ser algo curioso, sí. Sí, quiero decir eso, que es una vivienda media, una vivienda de ese tamaño en Iruña, porque hay que pensar que había una clase de gente que serían los posesores de la tierra y que evidentemente pues tenían dinero, ¿no? Tenían poder económico. Pero eso, sobre todo tenemos que pensar esas gentes que iban a cultivar el campo en el entorno y gente dedicada a la artesanal, y luego evidentemente una clase política, una clase que ejercía el poder político. Unas élites en definitiva que son las que además a nivel económico les permitía, y esto se ve muy bien en la cultura material, pues aprovisionarse de mercancías de los puntos más variados del imperio, ¿no? Desde aquí está claro que lo que salía en contrapartida era fundamentalmente cereal, que era un poco, digamos, el material estratégico de la época, y a su vez aquí llegaba de todo lo que se permitían los recursos económicos de los habitantes de Iruña, y que en algunos casos pues eran muy refinados. Hay importaciones, luego si queréis incidiremos un poco más sobre ello, hay pues llegan cosas desde los puntos más alejados del imperio, desde materiales cerámicos, vajilla de lujo, vajilla de vidrio, piezas sofisticadas metálicas, pues
por poner algún ejemplo, hay una aguja de Pedro Cataratas, que siempre es un ejemplo que a mí me gusta mucho traer a colación y que revela un poquito pues el nivel económico y el nivel tecnológico de este momento, ¿no? Cómo se permiten pues un accesorio tan sofisticado como este, que trae consigo detrás de él evidentemente hay un artesano especializado, un cirujano especializado en este caso, que es el que realizaría pues unas operaciones tan concretas como estas, ¿no? Por ejemplo. Y los ciudadanos de Iruña eran muy privaditas en sus gustos, los los acaudalados. Sí. ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué habéis? Pues, hombre, como ha dicho Eliseo, o sea, encontramos, por ejemplo, para comer, ¿no? La vajilla de mesa que llamamos nosotros. Evidentemente, sobre todo la traían de un centro productor muy importante que se sitúa en la zona del Alto Valle del Ebro, en la zona de la actual Nájera, en Cisio. Toda esa zona es una zona alfarera muy importante en la actualidad. Entonces, de ahí importaban la mayor parte de los recipientes que usaban para comer, pero algunos se traían esos recipientes del sur de las Galias o se traían de Italia, que eran, hombre, técnicamente eran un poco mejores, ¿no? También hay piezas muy buenas producidas en Hispania, pero eso, tienen algunas piezas pues, que por alguna razón se las traían desde tan lejos. También hay vajilla de vidrio muy fina, traída del exterior, de Italia, por ejemplo, en época de imperial, en época tardía, porque en época tardía sigue funcionando las redes comerciales, lo estamos constatando día a día en Iruña. Traían, por ejemplo, vajilla de vidrio, unas piezas finísimas pues, de la zona del Rin o de la zona del norte de África. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, pulseras de vidrio negro que se traen de la zona de Egipto. O sea que sí traían cositas de todo, de modelo alimenticio también, os podrá decir Oscar. Sí, bueno, la verdad es que no difería mucho de la alimentación actual. Se basaba sobre todo pues en lo que es el ganado bovino, el cerdo y sobre todo también el ovicaprino. No difería mucho, cazaban algo, pero bueno, acaso se puede también referir un poco más luego a la utilización como materia prima, sobre todo de ciervo, sus astas, aunque que podrían encontrarse por ahí tiradas, pero me gustaba cazar también un poco cortos y así. Pero bueno, a la hora de comer... Pero se traían marisco, ¿no? Oscar, hombre, sí. que traían marisco traían ostras, se supone que claro, desde alguna zona marítima, que podrían ser incluso Burdeos. Sí. Tranquilamente. Sí, implica también una red comercial que tiene que mantener frescos de producto hasta traerlo al centro consumidor, que es Iruña. Iruña y otros sitios de la provincia en los que también se constata su presencia. Sí, es una constante. Además es una constante, de hecho, a lo largo en los yacimientos de Boca Romana, en la zona de Álava, se suelen dar mucho lo que es la aparición de ostras. Vamos, se comían bien. Sí. No se descuidaban, ¿no? No, y además es que todo ello así nos parece ahora muy normal, ¿no? Pues hoy, pues el tener una dieta cárnica pues basada a eso, ¿no? En especies de ganado y tal, pues nos parece algo totalmente normal, pero por ejemplo lo comparamos con periodos no tan alejados en el tiempo, porque estábamos pues hace un centenar de años, o si nos retrotraemos ya hacia la Edad Media, pues tenemos ahí unas dietas pues muchísimo más pobres, ¿no? Quiere decir que el nivel era muy bueno, vamos. Y el nivel, comparado con los anteriores habitantes de antes de la romanización, supongo que sería abismal la diferencia, ¿o no? En unas cosas sí y en otras cosas no. Hay algunos cambios pues francamente llamativos, como puede ser pues todo lo que viene de la mano de la arquitectura y demás, ¿no? Es decir, a lo más que llega, digamos, nuestras culturas prerromanas, pues es a grandes poblados, protourbanos, como puede ser el que mencionaba en el caso de La Hoya, pues sería a nivel de Euskal Herria pues uno de los ejemplos más avanzados, que incluso tiene calles, hay manzanas y demás, ¿no? Pero, claro, la cultura romana supone a ese nivel una verdadera revolución, ¿no? Para ya realmente, pues por ejemplo, trae algo tan diferencial como son las ciudades. Realmente ciudades no habían existido hasta entonces, ¿no? Y trae consigo pues toda una serie de revolución a nivel de materiales constructivos, el empleo de los ladrillos, el empleo del hormigón. El hormigón es algo que se introduce de la mano de la cultura romana, eso que nos parece tan característico de nuestra civilización actual, pues es algo que lleva 2000 años ahí funcionando y todavía se conserva en pie, cosa que habrá que ver nuestros actores morteros a ver si aguantan tanto, ¿no? Y luego pues accesorios también tan sofisticados como pueden ser las termas, también de la cultura romana, ¿no? Que eso que tenemos en esa imagen mental de las películas de romanos, de los peplum y demás, que vemos ahí los baños y demás, pues eso por ejemplo estaba presente en la cultura romana y se adapta en Euskal Herria y hay ejemplos de termas pues a lo largo de todas las calzadas y demás, ¿no?
Pero bueno, que no, te iba a comentar que a nivel de materiales, por ejemplo, pues evidentemente en la cerámica hay una diversificación enorme en época romana, ¿no? Y se traen cerámicas pues de sitios, como ya hemos visto antes, de sitios muy alejados, se traen pues de Italia, del norte de África, de las Galias. Entonces, a nivel de cerámica quizás sí que hay una mayor diversificación de tipos, de formas y una mayor comercialización, porque lo que sí se había descubierto en la Segunda Edad del Hierro ya era el torneado y unas cerámicas bastante finas, pero no como la romana, desde luego, a nivel de diversificación. Pero, por ejemplo, a nivel de metalurgia del hierro, hay que decir que durante la Segunda del Hierro, que realmente se produce una revolución en lo que es la metalurgia, consiguen unas calidades técnicas y una complejidad de ejecución de algunas piezas que desde luego quizás en época romana se perdió ese conocimiento tecnológico del hierro. Y bueno, pues es una cosa puntual que quizás yo creo que hay un cierto retroceso, porque hay determinadas piezas indígenas que tienen un nivel tecnológico que luego no se ve en época romana. Quizás era un taller que estaba produciendo puntualmente determinados tipos de objetos, porque esto se constata sobre todo en panoplías armamentísticas, que es en las que más se desarrollaban estas tecnologías. Pero bueno, que hay casos puntuales en que se va de una cierta retracción de la tecnología. Pero bueno, estos son casos puntuales. En general sí que se produce un avance, pero no tan espectacular como lo que podemos pensar. Desde luego los indígenas no andaban ni muchísimo menos en taparrabos, y a un nivel tecnológico a todos los niveles bastante alto. Importante, sí. Todo el periodo pues que va desde aproximadamente el siglo V antes de Cristo hasta el cambio de era aproximadamente es un periodo ciertamente revolucionario, ¿no? En el que se introducen cosas tan importantes pues como la cerámica torno, como el molino circular. Precisamente antes mencionábamos la agricultura cerealista que ya existía previo a la llegada de los romanos, la metalurgia del hierro muy desarrollada, como decía yo ya. Es decir, hay toda una serie de cosas a las que ciertamente casi se había alcanzado un techo tecnológico, ¿no? Incluso en algunos aspectos muy concretos, eso, pues en época romana lo que se va es quizás a modelos más rentables. Sí, más se simplifica. Sí. Algunos tratamientos metalúrgicos muy específicos que supongo que tendrían que ser terriblemente caros dentro de una economía monetaria como la romana, pues se abandonan seguramente porque ya no es eran caros. Sí. No sé, un poco aspecto de domesticación, bueno, del cuidado de animales, ¿no? Se ve que cuando hay una domesticación en épocas prehistóricas hay una disminución de la talla de los animales, así como en época romana hay un aumento de nuevo debido a esa especialización, ¿no? En ellos, en ese cuidado, y en esa ganancia de altura y carne y fuerza. Cambiamos de cementerio. ¿Había en Niño? ¿Lo habéis encontrado? ¿Dónde? No, o sea, vamos a ver, desde luego tuvo que haberlo. Y fíjate, no uno sino varios, porque en un periodo de ocupación tan amplio te puedes imaginar que tuvo que tener tanto el pueblo indígena como la ciudad de época romana tuvo que tener varios cementerios. Sí se han encontrado algunos restos aislados. Se han encontrado lápidas, por ejemplo, que ya están desubicadas de donde estaban originalmente, pero nos indican las lápidas como las actuales, pues que hubo allí enterramientos. Y luego sí que se han encontrado enterramientos aislados dentro de la ciudad, ya en su última fase, en que zonas que antes habían sido zonas de habitación se abandonan como tales y se utilizan pues para hacer enterramientos aislados. También encontramos, esto solo en época alta imperial, esto es pues, en el siglo I, II después de Cristo, hemos encontrado dentro de las casas enterramientos infantiles. Hay un tipo de ritual que ya se constata en la prehistoria reciente durante toda la edad del hierro y en épocas de imperial, que es que los niños que morían, pues sobre todo en periodos en torno al momento del parto, que era cuando más morían evidentemente, eran inhumados en el interior de las viviendas. Entonces este dato seguimos constatándolo en Iruña. Entonces por ahora, y no creo equivocarme, son los únicos datos en torno al mundo funerario que hemos encontrado. Pero las necrópolis, curiosamente, en este territorio cuesta bastante de encontrarlas. Hay que pensar, por ejemplo, en la Edad del Hierro, si tenemos constatado pues unos 80 poblados, una cosa así, o lugares de habitación, solo tenemos constancia por el momento de 2 necrópolis de ese momento, en La Hoya y en Carasta. O sea que, evidentemente, todos los poblados tuvieron que tener sus necrópolis, pero no las hemos encontrado. Sí, ahí todavía queda... Se resisten a la investigación. Después de muertos. Efectivamente. Siempre estamos turbando el descanso, en definitiva, de estos antepasados, ¿no? Aunque sea con fines científicos. Y tirando un poquito para otros temas, pero bueno, ¿se sabe algo de qué
se hablaba, ¿qué idioma se hablaba en Iruña? ¿Puedes saber? Supongo que grabaciones no hay. Es una pregunta ahí con trampa, como se suele decir, no de estas que se suele comentar. Me han propuesto esta pregunta. Voy a hacer un excursus muy largo. Nuestros compañeros filólogos se suelen lanzar al ruedo y hablan de arqueología. Sin embargo, nosotros como arqueólogos nos suele dar bastante respeto hablar de temas filológicos, de temas de idiomas. Tirando un poco pues de lo que se conoce a nivel de comunidad científica. Bueno, tenemos por un lado las lápidas. En las lápidas tenemos una serie de testimonios escritos de la época, en este caso concreto de época romana, que nos revelan. Bueno, hay una serie de nombres en latín. Bien, de acuerdo. Lógicamente el idioma oficial del momento, y, evidentemente pues tiene un uso y más en un uso tan representativo como puede ser el funerario. Aún y todo, analizando estas lápidas y analizando otros elementos en los que hay inscripciones, como puede ser también las aras, es decir, altares, una especie de altarcillos votivos que se dedicaban a determinadas divinidades, pues con estos estudios de nombres tenemos nombres latinos, nombres incluso pues claramente griegos, de carácter extranjerizante vamos a decir, y también hay algunos teónimos, algunos nombres de personas quizás que se podrían interpretar desde un punto de vista desde un origen euskérico, es decir, ahí está. Aparte de lo que es la investigación arqueológica, que poco a poco pues vamos desentrañando este tipo de documentos y que podemos aportar algunas poquitas cosas, pues digamos que ahí está toda esa diversificación, digamos, de testimonios. Evidentemente el euskera existía en época romana, seguro que esta gente, yo estoy seguro que como en otras zonas del imperio eran multilingües, no había lo que es un idioma oficial, evidentemente el latín, y luego por detrás pues todo un sustrato de cultura propia, ¿no? Tanto pues, a nivel euskérico, incluso seguramente también un sustrato céltico que, pues bueno, a fin de cuentas son europeos y se prefiere para ser más ambiguos, que en esta zona también es importante, ¿no? Se ha hablado de aras, de altares, por supuesto la religión tendría específicos, sí, ¿no? Bueno, supongo que ahí la aportación romana será decisiva porque ¿no? Sí. En este es un tema, además a mí que me resulta particularmente grato, ¿no? El tema del proceso de asimilación, digamos, de todo este mundo religioso. Tenemos por un lado, evidentemente, ¿qué nos trae consigo la cultura romana? Por un lado, lógicamente, el panteón clásico, ¿no? Las grandes divinidades, pero, por supuesto, esas grandes divinidades que tenemos todos en mente, Marte, Júpiter, ¿no? Tan romanas, digamos. Detrás de todo esto nunca hay que perder de vista que la cultura romana y con ella la religión es terriblemente sincrética, es decir, hay una asimilación de los cultos indígenas de todos los lugares prácticamente del imperio hacia divinidades de su propio panteón, es decir, que los indígenas de Euskal Herria podían estar adorando bajo la forma de Marte o bajo la forma de Ares a sus propias, digamos, divinidades. Y luego, por otra parte, hay incluso, y esto es también muy característico, algunos de los escasos que mencionábamos antes, teónimos, por ejemplo, que se podrían interpretar a través del euskera y demás, pues hay incluso eso, ¿no? Nombres de divinidades que responden, digamos, a este origen cultural. Además, lógicamente, la historia de la religión romana, la historia de la religión aplicada, digamos, a este territorio, no es solo el panteón clásico con esas divinidades y demás, sino que, claro, el imperio sufre una evolución muy concreta, y es que en un momento determinado adopta el cristianismo. Bueno, primero, pues sufre, digamos, todo ese periodo que necesitaríamos ya dentro de lo que sería historia de las religiones, historia de la Iglesia, hay un periodo de persecuciones y demás, y en un momento concreto llega a ser incluso religión estatal, religión oficial del Estado, y con ella pues llega también como una parte más de la cultura romana. Este era otro de los temas también, la cristianización del País Vasco, en este caso un tema pues muy controvertido, historiográficamente, es decir, pues a través de los diferentes autores pues ha habido posiciones muy encontradas, pues algunos partidarios de una cristianización muy temprana, pues desde el punto de vista sobre todo de historia de la Iglesia y demás, y en general y hasta fechas muy recientes incluso pues opiniones sustentando pues que aquí realmente pues la cristianización casi había que llevar la época medieval y demás. Sin embargo, pues la investigación arqueológica lo que está demostrando es que como uno de los factores más aportados, digamos, por la cultura romana es el proceso de cristianización del país. Así, de hecho, pues nos encontramos pues en lugares tan emblemáticos como Iruña, testimonios hoy por hoy los más antiguos de lo que sería pues la exhibición de símbolos de carácter cristiano, ¿no? Por ejemplo, pues a principios del siglo V.
Nos imaginamos Iruña como una ciudad, bueno, ya hemos paseado por sus calles con sus... bueno, supongo que también habéis hablado de servicios, tales como pueden ser las termas en su época o tal. En ese sentido, en Iruña Velilla, ¿se ha encontrado algún tipo de servicio de este tipo, servicio público? Tenemos indicios por el momento. Ahora, bueno, es que en la actualidad estamos excavando en una de las casas, ¿no? Entonces, en una casa privada. Entonces, dentro de esa casa sí que hemos encontrado algunos indicios de unos tipos muy determinados de ladrillos y tal que indican que tuvo habitaciones calefactadas. Lo que son termas sí que hay también indicios en un área pública fuera de la zona amurallada, que es ya la zona, digamos, la muralla se construye en época tardía, bueno, pues cuando la ciudad era alto imperial, pero en la zona del río, no me equivoco. Sí que tenemos indicios a través pues de restos de vidrio de ventana, que sobre todo se aplicaba a termas para que no se fuera el calor, determinados tipos de ladrillos y tal. Tenemos indicios de que hubo instalaciones termales próximas al río, aprovechando precisamente su proximidad. Pero por lo demás, por el momento, dentro del área nuclear, digamos, de Iruña, por el momento no hemos encontrado donde pudo haber una zona termal de carácter público. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo hubo. Hay que tener en cuenta que todavía hemos excavado muy poquito dentro de la inmensidad que es Iruña. Y por lo tanto los centros cívicos son un invento de cuerda o no, que va. O sea, lo que sí tenemos un poco por el trazado de la propia ciudad y por determinados indicios en algunos de los sectores en que hemos intervenido, pues sí sabemos un poco dónde podían estar los espacios públicos, zonas de edificios, pues que podían ser en templos. Eso sí que tenemos un poco de indicios de dónde estaban, ¿no? Precisamente pues en la zona nuclear de la ciudad. También tenemos algún indicio de un área posiblemente teatral, o sea que, vamos, desde luego una ciudad como Iruña tenía que estar dotada de edificios públicos sin duda alguna, y ya te digo que restos e indicios de los mismos tenemos. Y que todavía irán apareciendo. ¿Sabes? Y todavía irán apareciendo. Sí. Objetos personales, objetos curiosos de tocador. Sí, también, eso está ahí. Hay muchos, precisamente, pues eso, de estar excavando una casa nos está aportando, sobre todo, además, se ve perfectamente un poco la distribución espacial. Entonces, hay determinadas habitaciones donde te parecen una concentración tal de determinados tipos de elementos que dices, bueno, esta era la habitación de las mujeres, ¿no? El gineceo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque aparecían muchísimas agujas de coser, muchísimas agujas para el pelo, que sobre todo se hacen en hueso y algunas en bronce. Por eso, por ejemplo, la parte de Óscar es interesante porque puede determinar el tipo de hueso que se trata. Encontramos fragmentos de espejo, encontramos una concentración especial de lo que hemos comentado antes, de enterramientos infantiles en esos recintos. O sea que, evidentemente, esos eran objetos personales. Luego también aparecen, este me ha sido muy interesante, por ejemplo, hemos encontrado un recipiente cerámico que presenta una leyenda que es Pompeya Valentina. Pompeya Valentina, o sea, es un nombre de mujer que está rayando un recipiente cerámico con su nombre para decir este recipiente es mío, y estaba poniendo su nombre, y eso es un síntoma de propiedad personal, desde luego. Sí, hay que decir que en época romana en este país estaba mucho más extendida la escritura de lo que podíamos pensar, ¿no? Tenemos testimonios relativamente abundantes. Por ejemplo, es como dice ella, una de las costumbres de la época era marcar la vajilla, señalar la vajilla con el nombre del usuario, y lo normal, hay que decir, que suelen ser nombres masculinos, ¿no? Esos son los más abundantes los que aparecen. Y este año hemos tenido la fortuna de localizar un nombre completo, quiero decir, de mujer, en este caso Pompeya Valentina, además un nombre, pues casi nada, ¿no? Tan clásico, con regusto tan clásico como ese, independientemente de que detrás de ese nombre había una mujer caristia, ¿no? Una mujer indígena, pero bueno, pues ahí tenemos un dato interesante. Sí, y luego, bueno, salen muchos restos de ropa, o sea, de ajuar personal, digamos, pues de lo que nosotros llamamos fíbulas, que son como broches, o sea, para sujetar el manto. Salen, pues, igual tachuelas de las sandalias que perdían, pues, al andar por allí, los zapatos iban claveteados con clavos, y esos clavos los perdían por ahí, nosotros los encontramos. Botones, hueso, exactamente, sí. Fichas para jugar, cerámica. Colgantes también aparecen. Es una cosa que sí que hay. Y juegos. Tenían juegos los niños los mayores, juguetes. Sí. Hay, en este caso concreto en Iruña, lo que más localizamos son fichas. En época romana lo que estaba más extendido
era, pues en definitiva, lo que hoy entendemos como juegos de tablero, ¿no? Una especie de damas o tres en raya, el juego del molino que se conoce en época medieval, o el juego de los ladrones, como se llamaba en época romana, el ludus latinculorum, que es eso, es una especie de damas que juegan con fichas, ¿no? Las más sofisticadas, metálicas, nos aparecen, por ejemplo, también en alguna de las casas de línea de más nivel, pues aparecen fichas para juego elaboradas en bronce torneado. Otra vertiente, otra variante algo menos cara eran en vidrio, es decir, como las ramas actuales, blancas y negras, con perlitas de vidrio de esos dos colores respectivamente, y lo más abundante, lo que está presente en todas las casas, son o bien fichas de cerámica recortada o bien fichas de hueso. Eso aparece en cantidades pues francamente importantes. En algunos casos hemos tenido la fortuna incluso de localizar el propio tablero. Esto se jugaba normalmente sobre el suelo, es decir, se podía marcar como han hecho los críos y hacen en la actualidad en el propio nosao, en el propio suelo de las habitaciones el tablero, pero en algunos casos estos tableros, digamos, eran portátiles en la actualidad. En uno de los yacimientos tuvimos la fortuna de realizar un fragmento en una losa de caliza, de piedra, portátiles, también, pero bueno, es una versión portátil del juego de Molina, sí, en efecto. Bueno, nos imaginamos a los habitantes de Iruña con cierto nivel ya, por lo menos los tenemos un poquillo perfilados. ¿Mascotas había, Oscar? Bueno, pues había desde luego animales domésticos típicos de mascota, como ahora, ¿no? Como eran el perro o gato, algunos supongo. Bueno, el conejo se veía hasta cierto punto como mascota y luego como alimento, ¿no? También como hoy en día. Entonces, bueno, los restos no son abundantes, desde luego, pero bueno. Sí, yo creo que en eso no varía mucho, ¿no? Sí, un animal de compañía, ¿no? Sí, algunos lustrecos que aparecen, hombre, algunos son de buena talla, otros no tanto, otros son realmente lo que entenderíamos, eso, ¿no? Por un perro de compañía. Sí. ¿Cómo era la plaza pública de Iruña? Todavía tenemos datos provisionales, claro, hay que tener en cuenta que, fíjate, estamos hablando del conjunto arqueológico de Iruña Velilla en su máxima extensión abarca 100 hectáreas. Todavía nuestro programa de investigación arranca en el año 94 y tenemos un porcentaje, pues estamos en el 1%, digamos, de esa superficie investigada, ¿no? Evidentemente el proceso de investigación en arqueología es forzosamente lento, ¿no? Muy minucioso y vamos al ritmo que buenamente se puede ir, lo más que nos permite, digamos, nuestros recursos financieros. Entonces, tenemos datos. Antes mencionaba yo ya algunos espacios públicos. En concreto tenemos datos de 3 de ellos. Uno sería el edificio que interpretamos como un teatro, que estaría seguramente complementado por instalaciones termales junto a la zona del río. Y luego, pues ya esto que tenemos en mente, y que no lo hemos mencionado, pero que es así el foro y demás, hay como 2 espacios que pudieran responder, digamos, a esa tipología, es decir, a unas plazas porticadas y demás. Los dos situados dentro de lo que sería efectivamente la zona. Uno de ellos en el cruce de caminos. Las ciudades romanas se articulaban normalmente en una serie de manzanas ortogonales, con un cruce norte-sur, este-oeste, pues bueno, evidentemente adaptadas a la topografía del terreno. Pues bueno, en la zona del cruce de los dos ejes principales de esta ciudad, tenemos un espacio que tiene muchas posibilidades de ser una plaza porticada presidida por un templo, y luego al interior ya de la propia trama urbana tenemos también otro espacio que pudiera corresponder a un edificio público, a una plaza porticada. Incluso en este caso concreto, lo que sí es cierto, lo que sí es perfectamente constatable es cómo se trata de un espacio pues que tuvo en su día una apariencia muy sofisticada. Estamos hablando de un espacio pavimentado primero con hormigón, totalmente recubierto de caracea de mármol y de revestimientos decorativos de caliza de leño, por ejemplo, es decir, un espacio público con una fachada de sillería y unas proporciones francamente notables. ¿Habrá algún día podremos reconstruir lo que fue Iruña en su totalidad o...? Bueno, en su totalidad, me temo que no se podrá... La próxima generación. Sí, pero vamos, en la parte que nosotros donde podamos avanzar nosotros, sí, además, a nosotros nos gusta mucho no quedarnos solo, además que creemos que es la línea correcta de actuación, no quedarnos solo con los datos mundos y leyendas arqueológicos, que a veces, sobre todo para la gente, son un poco fríos, sino hacer unos ensayos de propuestas de reconstrucción, que son un poco, no sabemos si habrá que limitarse a hacerlas sobre el papel o se podrán hacer un poquito ahí sobre el terreno, marcando bien hasta dónde estaba lo romano y dónde está lo reconstruido,
Pero sí, desde luego, nuestra idea es siempre aquello que sabemos y lo que estemos investigando, luego hacer una propuesta de reconstrucción de cómo era, para que se pueda ver. Porque el estado de conservación de los restos, bueno, como es en este momento, es francamente bueno. Fíjate, hay que tener en cuenta, antes mencionábamos un poco, ¿no?, el hecho diferencial o por qué Iruña era especial. Tenemos un patrimonio arqueológico que, si consideramos globalmente la comunidad autónoma, pues igual hay como 2000 lugares arqueológicos, yacimientos, elementos aislados y demás, ¿no? En general, casi todos estos yacimientos, una parte fundamental de estos yacimientos está en el mundo rural, está en fincas actualmente en proceso de explotación, en cultivo y tal. Entonces, claro, esto evidentemente tiene una incidencia sobre la conservación de los restos. Hay yacimientos muy grandes que están muy afectados por el labor agrícola. Entonces, a diferencia de ello, el nivel de conservación de Iruña es muy bueno. Claro, hay que decir que es un terreno que ya desde prácticamente finales de los años 60 empieza a formar parte del patrimonio público. De hecho, en la actualidad, pues casi una parte fundamental, una parte muy extensa de lo que es este conjunto arqueológico es propiedad de Diputación Foral de Álava. Y el hecho de haber, digamos, limitado la presencia de estas tareas agrícolas desde esas fechas, pues ha posibilitado su conservación. Un corte estratigráfico típico, un sondeo de los que comenzamos a realizar en Iruña, pues prácticamente a partir de los 15 centímetros de profundidad empiezas a encontrar ya con restos estructurales tal cual, ¿no? Los restos, las ruinas de los edificios empiezan a aparecer ya desde esa época. Y su nivel de conservación, pues evidentemente posibilita todas estas cosas que decíamos antes, la musealización, las hipótesis de reconstrucción, evidentemente pues están aquí mucho más asentadas sobre la realidad que en otros lugares. Entonces nos imaginamos una ciudad romana como Mérida al sur o, bueno, otras. Quiero decir, el estado de conservación de los restos aquí es, por el clima, por cualquier otro motivo, peor que en el sur. Ahí juegan varios factores. Bueno, igual el material de construcción también es más... Y luego tampoco es fácil de meteorizar, sí, hacer caliza porque utilizan la materia prima local, sí, más cercana, que es unas calizas de nada. Y bueno, y la poca arenisca que utilizan, que igual es un poco más resistente, pues suele ser para edificios públicos, y además ha sido ya saqueada totalmente, pues es otro tema que os voy a comentar, el tema de los furtivos. Ha habido... en la actualidad no, afortunadamente, y tocaremos intensamente madera, no es un tema grave. Es decir, yo creo que en general en toda esta zona, en todo el País Vasco, digamos que el nivel de conservación de los objetos no les resulta rentable a los cultivos al uso, ¿no? No es un problema como puede ser en el sur peninsular, ¿no? Entonces, aquí lo que hablábamos antes de problemas de saqueo y demás, son saqueos realmente históricos, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos más emblemáticos de Iruña es la muralla tardorromana, una muralla que se construyó probablemente hacia fines del siglo III después de Cristo y que rodeaba lo que fue en su momento la ciudad. Entonces, una parte fundamental del forro de esta muralla se construyó en ese momento con sillares de arenisca. Entonces, claro, lógicamente esos sillares, pues luego a lo largo de la historia fueron reciclados. Muchos de esos sillares estaban haciendo a rapiñar los edificios públicos de época imperial, o sea que los propios romanos ya desmantelaron sus propios edificios públicos en época tardía para hacer esa muralla. O sea que es que siempre ha habido una cultura del reciclaje que dejan aplicarlas ellos mismos y se ha mantenido hasta la actualidad. Pero bueno, de todas formas, lo que decías antes, tampoco aquí no hay que ser ciegos porque tampoco no ha habido nunca el nivel de monumentalidad que ha habido en el sur. Que tampoco... Claro, efectivamente. Iruña no es media, hay que ser sinceros también, no podemos esperar ver pues grandes despliegues de edificios públicos en mármol y tal. Sí que evidentemente para el norte peninsular es una referencia muy importante. Estamos hablando, pues por ejemplo, a nivel de época tardorromana, que es donde conocemos con más exactitud, es decir, la última fase de la ciudad, para entendernos, la última etapa de la ciudad romana, que es la que nos es mejor conocida, conocemos exactamente su extensión, sabemos que tuvo 11,6 hectáreas. Eso para lo que son las ciudades peninsulares tardorromanas, pues es francamente una referencia notable. Hay algunas ciudades, evidentemente Mérida
fue precisamente en esa época era capital de toda la diócesis de Hispania. Entonces, evidentemente era una gran ciudad con un gran programa decorativo, con más de 60 hectáreas de extensión. Ya hemos dicho que Iruña en ese momento tenía 11,6, pero Fompaelo pues tiene unas dimensiones similares, es decir, la ciudad que en la actualidad corresponde a Pamplona, Iruña. Hay otras ciudades peninsulares de su época más pequeñas, como podrían ser, pues por ejemplo, el caso de Barcelona, creo recordar, que tenía unas 4 hectáreas aproximadamente. Es decir, estaríamos dentro de un término medio, dentro de, pues aproximadamente dentro de las 20 ciudades peninsulares de la época, que es paradójicamente pues una situación también muy similar a lo que le ocurre a la actual Vitoria con respecto al resto de las capitales peninsulares, ¿no? Por ahí andaba la cosa, para hacer un símil. ¿Era pacífica esta zona en aquella época? ¿Habéis encontrado vestigios de batallas? Sí, es una pregunta muy interesante. No, en general se puede decir que no hay grandes conflictos bélicos. Prácticamente toda la península quedó muy al margen de lo que serían los principales escenarios bélicos de época romana. Tenemos, evidentemente, hay hechos puntuales pues que tuvieron que ser tremendamente traumáticos para sus protagonistas, pues por ejemplo las guerras civiles de la República Romana que se desarrollaron en el suelo peninsular y que, pues por ejemplo, uno de sus escenarios bélicos fue el Valle del Ebro. Podemos pensar que, bueno, y de hecho hay referencias en las fuentes clásicas que mencionan que algunos de los pueblos que podemos colocar en lo que es, en grosso modo, Euskal Herria, pues participaron en uno u otro bando. Ahí tenemos una primera referencia. Tenemos otro escenario bélico relativamente cercano, que es el de las guerras cántabras, en torno ya al Principado de Augusto y demás, en el que pues también hay una zona muy próxima con toda una serie de episodios bélicos y demás, pero que evidentemente estamos en una zona tangencial, ¿no?, en la que no se produce directamente este tipo de escenarios bélicos. Y pasado eso, pues casi nos tenemos que ir pues ya a las invasiones tardorromanas, pues prácticamente a principios del siglo V, que es cuando se produce pues la irrupción de los vándalos alanos y tal por los pasos pirenaicos, y que a través de las vías de comunicación de la época pues evidentemente asolaron y afectaron a parte de nuestras ciudades, como puede ser el caso concreto de Iruña, en el que puntualmente detectamos, pues por ejemplo, niveles de destrucción de principios del siglo V. Ahora bien, igual es un poco ingenuo el intentar aplicar exactamente, interpretar esto como una consecuencia del otro. Igual estamos excavando una casa que casualmente se quemó a principios del siglo V y no tiene nada que ver con un episodio bélico. Es decir, a través de todo este excursus tan largo que me he marcado, quiero decir que esa imagen también de como escenario bélico y demás que se puede tener en la imaginería popular, pues luego no se constata en el registro arqueológico. Para ir terminando, porque el tiempo se nos está pasando encima, bueno, yo quería comentaros un par de cuestiones. Una es la música, y después ya nos vamos a cenar con Valeria o con nos habla un poquillo de con Pompeya simplemente y nos habláis un poquito de pues la comida y tal. Música, instrumentos musicales, algo. Todavía no hemos tenido la fortuna de localizar, digamos así, algunos de los principales instrumentos que eran conocidos ya en época romana. Hay cosas, para que nuestros oyentes se hagan cargo, hay cosas tan sofisticadas que se conocían en época romana como el órgano incluso alimentado por un sistema de fuelles y demás, eso que hoy nos resulta así tan relacionable con las grandes iglesias y demás, pues ya estaba presente, ya se conocía en época romana, y instrumentos de estas características. Por el momento no hemos tenido la suerte de localizar cosas por el estilo. Hay que poner los pies en la tierra. Lo más próximo a un instrumento musical que hemos localizado es alguna pieza ósea precisamente que se podía interpretar como un silbato, quizás, ¿no? Ya ves que cosas de andar por casa, pero bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Sí, hay cosas también de representaciones de cerámica, pues hay danzantes tocando panderetas, hay también, hombre, sabemos que había cosas eso como flauta, Liras. Sí, liras, los cítaros también, estos que se agitaban y metían ruido y tal, pero vamos, ya encontraremos algunos, sí. Irán a predecir, ¿no? Y bueno, luego antes hemos hablado un poco en general de lo que sería la dieta, la comida en aquella época. Pues por lo que hemos traído un poco pues una dieta basada en el cereal. Y bueno, a nivel de los animales, pues un poco sería lo que hemos comentado, ¿no? De la vaca, el ovicaprino, sobre todo, pues ovejas jóvenes, o sea, corderos. Lo cual
ya indica, ¿no?, los gustos que tenían. Sí. Los cerdos, jabalí, el ciervo. Que decían nuestros medievalistas, ¿no? Las orejas. Sí, ¿no? Que traumatiza un poco el tema de motivos muy frecuentes en época romana. Y luego así un poco destacar también, pues lo que hemos comentado de los ostreidos, los ostras. Y bueno, este año han aparecido muchos restos de pescado también. Sí. Todavía no los hemos determinado, pero parece la verdad es que ha sido curioso. Muchas espinas, muchas... Y luego aparecen también platos de cocina que sabemos que hacían una especie de gachas, o sea, era también de base de cereal, pero bueno. Sí. Y esto iba evolucionando con el tiempo, fue evolucionando la dieta. Pues es lo que estamos intentando aclarar ahora, ¿no? Que hay una diferencia entre el nivel bajo imperial y el nivel alto imperial y el nivel bajo imperial. Y las conclusiones que se ha podido llegar hasta ahora, pues como que no hay mucha diferencia, la verdad. La dieta parece continuar igual, lo cual es lógico también, ¿no? Que sigan con los mismos animales domésticos, con los mismos animales, mismo ganado, que sigan con él y se sigan alimentando de él. Muy bien. Hemos hablado de la ciudad de Iruña de Leia, aquí cerca de Pamplona, nos hemos remontado, cerca de Vitoria, perdona. Iruña, sí, ahí. Nos hemos remontado muchos siglos atrás, hemos conocido más de lo que sería aquella época, de las costumbres. Y, en fin, no sé si queréis comentar algo más de este tema. Simplemente animar a nuestros oyentes a que se acerquen también al lugar, ¿no? Yo creo que siempre es importante, aparte del rollo que podamos colocar, es también ver un poco pues los restos de las estructuras y ver, por supuesto, los materiales en el museo, ¿no? Con los que se pueden hacer, yo creo, una idea bastante cumplida de cuál era el nivel tecnológico de esta gente, de cómo eran, en definitiva, sus artefactos, ¿no? Qué cantarlos ponían en la mesa, ¿no? Todas estas cosas pues que tienen otra gracia, ¿no? Muy bien, hay que dar esa invitación a visitar Iruña. Muchas gracias, Idoia Filloy, Óscar Escribano y Eliseo Gil Zubillaga por estar aquí en esta ronda, esta tertulia, y esperamos poder contar con vosotros en otras ocasiones para ver cómo va evolucionando avanzando las novedades de este programa de investigación. Vale. Buenas noches. Vale, buenas noches.